Momento. Miren, Hechos capítulo 1, versículo 3. Y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Durante los 40 días, después que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. ¿Cuánto dicen amén? Mira, si tú quieres gozarte con el reino de Dios, tú tienes que estar convencido de que el Rey está vivo. Pero vean ustedes lo siguiente. Y les habló de qué cosa. Les habló del reino de Dios. Atención, hermanos. Jesús se pasó todo el tiempo predicando sobre el reino de Dios. Una vez que murió y resucitó, no cambió la temática. Esos 40 días que Jesús estuvo con sus discípulos, intermitentemente, ¿de qué les habló? Del reino de Dios. Todo el tiempo Jesús habló del reino de Dios. Todo el tiempo Jesús enseñó acerca del reino de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y yo se los voy a mostrar de una manera muy sencilla. Un texto bíblico y dos. Miren ustedes. Salmo 103, 19. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Salmo 103, 19. Mírenlo ahí en la pantalla. El Señor ha colocado su trono en el cielo. ¿Ha colocado qué cosa? Su trono en el cielo. Y desde allí, desde su trono, su reino lo controla todo. Yo pregunto, ¿qué cosa es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el control de Dios sobre todo. Y te preguntan, dime en una palabra, ¿qué cosa es reino de Dios? Tú respondes, control. Otra versión traduce, domina. Otra versión traduce, gobierna. Si yo te pregunto, iglesia, ¿qué cosa es el reino de Dios? No me respondas qué es la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios es su control. El reino de Dios es su dominio. El reino de Dios es su gobierno. Un texto más. Habacuc 2:20. En cambio, el Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. En otras palabras, cuando tú sabes que Dios controla, cuando tú crees que Dios lo gobierna todo, que Dios lo controla todo, que Dios lo domina todo, entonces cállate. Cuando veas que hay un terremoto, no preguntes, ¿y dónde está el control de Dios? Vamos a aprender, mira, vamos a aprender, porque esta es una pregunta muy interesante. Si Dios lo controla todo, ¿por qué hay tanta desgracia en este mundo? ¿No te has preguntado eso alguna vez? Alguien que me escucha por la internet se habrá preguntado eso alguna vez. ¿Por qué, si Dios lo controla todo, por qué hay tanta desgracia en este mundo? Esta y otras incógnitas las vamos a despejar aquí en nuestra serie, Apasionados por el Reino de Dios. Esta es una serie, mis hermanos, que va a estar apasionante. Porque esta serie es un gran abanico que nos va a permitir hablar de muchos temas que tú y yo necesitamos hoy. Amén. Una de esas respuestas, la respuesta a esto, la vamos a encontrar uno de estos días en estos temas. Por lo tanto, tú guarda silencio ante el Señor. Dile, Señor, yo quiero aceptar tu señorío. Quiero aceptar tu gobierno. Quiero callarme. Habacuc estaba consternado. Estaban sucediendo cosas terribles. Iban a suceder cosas terribles. Y él empieza a cuestionar a Dios. Y entonces el Señor le dice, el Señor está en su santo templo, Habacuc, en su trono. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Amén. Miren, una palabra que creo que lo resume muy bien. Salmo 145, 13. Tu reino es reino de todos los siglos. Y tu señorío, atención con la palabra señorío, y tu señorío
en todas las generaciones. Iglesia, si yo te pregunto qué cosa es el reino de Dios, ya tú tienes 4 palabras con las cuales tú puedes responder. Ahí está la pregunta en la pantalla. ¿Qué es el reino de Dios? Y la respuesta es, número 1, su control. ¿Qué es el reino de Dios? Número 2, su dominio. ¿Qué es el reino de Dios? Número 3, su gobierno. ¿Qué es el reino de Dios? Número 4, su señorío. ¿Está claro eso? Tenemos que estar claros de esto para poder avanzar en este tema del reino de Dios. Porque cuando hablemos de cada vez del reino de Dios, tú tienes que pensar que es su control, su dominio, su gobierno, su señorío. Y tú me preguntarás, ¿qué relevancia tendrá conocer esto? ¿Por qué será importante conocer esto? ¿Hacia dónde me ha de llevar el tener este conocimiento? Miren, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si yo no sé qué cosa es el reino de Dios, ese texto no tiene significado para mí. Yo tengo que saber qué es el reino de Dios para yo poder comprender ese texto. Cuando Cristo me dice, busca primero. No, está hablando de algo importante. Es lo primero que yo tengo que buscar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios? ¿Qué es buscar el reino de Dios? Sin lugar a dudas es buscar el señorío de Cristo. ¿Qué cosa es buscar el reino de Dios? El señorío de Cristo, el control de Cristo, el dominio de Cristo, el gobierno de Cristo en mi vida. Cuando Cristo te dice, busca primeramente el reino de Dios, te está diciendo, procura sobre todas las cosas que yo sea quien mande en tu vida. Procura sobre todas las cosas que yo sea quien tenga el control de tu vida y de tus cosas. La pregunta es, ¿quién está sobre el trono de tu vida? ¿Tú o Cristo? ¿Quién es el que decide hacia dónde vas? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿Con quién te vas a casar? ¿En qué vas a trabajar? ¿Qué carro vas a comprar? ¿Qué vas a hacer con tu dinero? ¿Quién es el que decide en tu vida esas cosas? ¿Quién te ayuda a decidir? ¿Tú o Cristo? ¿Estoy yo? ¿Le cuento a Dios lo que voy a hacer o le consulto? Es diferente, ¿verdad? ¿Le cuento lo que voy a hacer o le consulto? Dios permita que sea Cristo el que esté sentado en el trono de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hay una cita, Camino a Cristo, muy interesante. Está en el Camino a Cristo, página 70. Dice la escritora, cada mañana somete todos tus planes a Él. ¿Cómo dice ella? Cada mañana. No dice una vez al año. No dice el 1 de enero de cada año. No dice cuando va a terminar algo. Cuando cumplas tu año de vida. No, dice cada mañana. Cada mañana somete todos tus planes a Él. Para ponerlos en práctica. Yo quisiera ver esa cita en la pantalla, por favor. Cada mañana somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Cuando la autora que escribió originalmente en inglés, la palabra que ella usó ahí que se traduce como someter es surrender. ¿Qué significa surrender? Ruiz, entrega
rendición, ríndete. Mira, saca bandera blanca cada mañana. Dile, Señor, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Hoy yo quisiera hacer tal cosa, pero yo quiero hacer lo que tú me pidas que yo haga. Mira, tú dirás que esto es cuento de caminos, pero hay mucha gente que lo está poniendo en práctica. Esto es sencillo. Vuelvo a la cita. Dice, cada mañana, somete. Rinde tus planes a Él. En otras palabras, tú tienes que ser una persona de planes. Mira, en el reino de Dios tú tienes que ser una persona de planes. Tú no puedes levantarte por la mañana y decir, yo no sé qué voy a hacer. No, tú tienes que tener planes. El cristiano tiene planes. El cristiano tiene metas. El cristiano sabe hacia dónde va. Si estás haciendo un negocio, tú sabes qué negocio vas a hacer. Tú tienes una idea hacia dónde tú quieres ir. Solo que tú cada mañana le dices, Señor, aquí están mis planes. Los voy a someter a tu dominio. Los voy a someter a tu control. ¿Y sabe qué cosa es someterlos a su control? Para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. ¿Sabe una cosa? Cuando tú tienes una comunicación con Dios, Dios te dice lo que tienes que hacer. Eso no es cuento de camino. Eso es real. Cuando tú tienes comunión con Dios, cuando tú te acostumbras a que lo primero que tú haces por la mañana es ponerle tus planes en las manos de Dios, porque Él es tu rey, Él es el que gobierna, Él es el que tiene el control de tu vida. Entonces, Él te va a hablar, Él te va a decir. Él te va a decir. Muchas veces no queremos poner nuestros planes en las manos de Dios porque tenemos miedo de que Él nos lo cambie. Nos ponga otro plan. Y si es otro plan, tal vez no sea el que me gusta. Pero ¿sabes algo? Procura hacer lo que Dios quiere para tu vida. Porque lo que Dios quiere para tu vida es lo mejor. Y es lo que va a triunfar. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, yo quiero comenzar esta serie hoy haciéndote ver de que Cristo tiene que ser el rey de tu vida. Él tiene que ser el Señor de tu vida. Él tiene que ser el que manda. ¿Quién manda? Mi mujer. No. Mi esposo es el que manda. Yo no quiero ponerle aquí a ningún esposo en un problema con su esposo. Ni viceversa. Pero déjame decirte que en la medida en que Cristo sea el que mande, te va a ir bien. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Dile que está a tu lado, te va a ir bien. ¿Qué es lo que hay que aprender? Hay que aprender a someter, surrender, rendir nuestros planes ante el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Saca bandera blanca y dice, Señor, me rindo. Amén. Oh Señor, perdóname porque hasta ahora he sido terca. Hasta ahora he querido que tú bendigas mis planes. Te he querido imponer que tú bendigas mis planes. Y gracias porque en tu misericordia has bendecido muchos de ellos. Amén. Porque Dios es grande y misericordioso. Pero llega el momento que dice, tienes que aprender, hijo. Tienes que aprender. Aprende cómo es esto. Yo soy el rey, dice el Señor. Yo soy el rey. Soy el rey. Yo quiero mandar en tu vida. Mira, yo controlo el universo. También quiero controlarte a ti. Por lo tanto, cada mañana sométeme tus planes para yo dirigir tu vida. Si algo debe ocupar nuestras mentes es si le estamos permitiendo a Cristo ser el rey de nuestras vidas. ¿Me estoy sometiendo al señorío de Cristo? ¿Me estoy sometiendo al señorío de Cristo
¿O lo quiero someter a Él? Es lo que yo tengo que preguntarme. Noten que cuando Pedro habló de este tema, él dijo que Cristo es dos cosas. Cristo es Salvador y Señor. Él habla ahí de Señor y Salvador. ¿Qué cosa es Cristo? Señor y Salvador. Para muchos, Cristo es su Salvador. Qué bueno es que Cristo sea el Salvador, ¿verdad? Él me salvó, aleluya. Y gloria a Dios. Eso es realidad. Cristo es tu Salvador. Dile que está a tu lado, Cristo es tu Salvador. Pero también dile, pero también tu Señor. Así como es Salvador, es tu Señor. Y si es tu Señor, es el que manda. Es el que manda. Cristo es el que manda. Mira, la fórmula no está completa solo con que Cristo sea tu Salvador. Es Salvador y Señor. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando tú por la internet? Cristo no solo es Salvador tuyo. Te salvó. Él también es tu Señor. Si es el Señor, es el que se sienta en el trono. Si es Señor, es el que manda. El Señor de la casa es el que manda, ¿no? Él es el Señor, amén. Él es el Señor, gloria a Dios. Pero qué lindo es que mi Señor es mi Salvador. No es un tirano, es mi Salvador. ¿Cuánto dicen amén? En tiempos cuando es moda desobedecer y forzar la Biblia para legalizar la desobediencia, escucha bien esto. Yo quisiera que esta declaración estuviera en la pantalla. En tiempos cuando es moda, la declaración. En tiempos cuando es moda desobedecer y forzar la Biblia para legalizar la desobediencia. Sí, porque a veces queremos divorciarnos y citamos la Biblia. A veces queremos dejar nuestra esposa y citamos la Biblia. O dejar nuestro esposo y citamos la Biblia. No, porque David. A veces queremos robar y citamos la Biblia. A veces queremos mentir y citamos la Biblia. Por supuesto, mal citada. Fuera de contexto. En tiempos cuando es moda desobedecer y forzar la Biblia para legalizar la desobediencia, levantemos el señorío de Cristo y la obediencia a Él. ¿Cuánto dicen amén? Sí, mis amados. Nuestros planes tienen que dirigirlo el Señor, aunque ya queramos salir de una cosa. Ah, Señor, ¿cuánto quiero dejar ese trabajo? Voy a empezar a buscar otro. Díselo primero el Señor. Ah, Señor, quiero irme de vacaciones a tal lugar. Díselo primero al Señor. Recibí un dinero, ¿qué voy a hacer con él? Díselo primero al Señor. Él sabe. Quiero invertir un dinero. ¿En qué lo invierto? Díselo primero al Señor. Él no es el jefe. Él no tiene el señorío. Díselo al Señor. Ahora, espera su respuesta. Espera su respuesta. ¿Sabes algo? Los hijos de Dios aprendemos a que Dios nos va a responder de una manera o de otra. En Puerto Rico una vez una señora
me dijo, pastor, me está dando una oferta de trabajo donde voy a ganar más dinero. Humanamente hablando, ya yo hubiera respondido que sí, pero lo estoy consultando con el Señor. Ayúdeme a orar por eso. Porque Dios sabe si me conviene o no me conviene. Ella trabajaba para el alcalde de un municipio, la secretaria del alcalde. Pero la estaban llamando a servir más arriba, con más beneficios, mejor salario. Para muchos de nosotros, esa es la respuesta de Dios, ¿verdad? Esa es la respuesta de Dios. Automáticamente, no, consúltalo con Dios. Pero consúltalo para tomarlo o dejarlo, según Él te lo diga. Amén. ¿Saben? Un día allá en la iglesia estaba sentado adorando a Dios. Y el predicador, sin saber nada del tema, dijo una frase que el Señor le dijo a su espíritu que esa era la respuesta. ¿Cuánto dicen amén? Y la mujer recibió la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque estaba orando. Estaba buscando de Dios. De alguna manera Dios la iba a impresionar. Es cuando fue Simeón al templo. Él no conocía dónde estaba el niño. Él dice que el Espíritu por la mañana lo levanta y le dice, ve al templo, hoy es el día. Y él va al templo. Ustedes conocen la historia. Y había muchos niños allí, bebés en los brazos de sus padres. Lo llevaban al templo a recibir bendición. Pero ¿cómo voy a saber cuál es el Mesías? ¿Dónde está? ¿Cuál de tantas madres, tantos niños? ¿Cuál es? El Espíritu Santo le dijo, ese es. De alguna manera lo impresionó y le dijo, ese es. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué debemos obedecer al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo te voy a dar 3 razones para obedecer al Señor. La primera, Colosenses 1:13. Las 3 están en Colosenses 1:13 y 14. Porque Él nos rescató del reino de la oscuridad. ¿Por qué debo obedecer al Señor? Porque Él nos rescató del reino de la oscuridad. Aquí hay un tema que vamos a tocar en otro momento en esta serie. Hay otro reino. Está el reino de la oscuridad. Está el reino de la oscuridad. ¿Cuál es el reino de la oscuridad? Un pintor lo pintó así. Vean la pantalla. El reino de la oscuridad. ¿Saben cuál es el reino de la oscuridad? Es el reino del pecado. Es el reino de la droga. Es el reino del adulterio. Es el reino de la fornicación. Es el reino de la borrachera, de la lujuria, del despilfarro del dinero. Es el reino de vivir sin esperanza. Es el reino de los problemas en el hogar. Dice que Él nos rescató del reino de la oscuridad. Una vez estaba yo recibiendo unas clases de inglés. Creo que no aprendí mucho. Y el profesor puso en la pizarra esta oración. I'm waiting for you. ¿Dónde? In the darkness. Wow, eso me impresionó. Que tú me estás esperando en la oscuridad. Si alguien te llama, Byron, y te dice, te estoy esperando en la oscuridad. ¿Qué tú quieres de mí en la oscuridad? Juan Carlos, ¿por qué en la oscuridad? La oscuridad es sinónimo de pecado, de malas intenciones. Gloria a Dios. ¿Por qué debemos obedecer al Señor? Porque Él nos rescató del reino de la oscuridad. Aleluya. Mira, todavía tú y yo somos pecadores. Todavía tú y yo podemos discutir con nuestros cónyuges.
todavía tú y yo podemos decir una mentira, todavía tú y yo podemos hasta ofender a alguien, hasta cometer otros pecados. ¿Quién dice que no? Pero ya no somos de ese reino. Amén. Ya no somos del reino de la oscuridad. Ya no nos sentimos bien con esa música, con esa bebida, con esas drogas, con ese ambiente. Ya no nos sentimos bien con esos placeres del mundo. Ya no nos sentimos bien con eso. ¿Saben por qué? Porque ya no somos de ahí. De vez en cuando algún cristiano se mete ahí. Da su tour por el reino de la oscuridad. Pero el Espíritu Santo lo llama y le dice, oye, tú no eres de ahí. Amén. Si alguien me está escuchando y está metido en el reino de la oscuridad, quiero pedirte en nombre de Cristo que salgas. El rescatador está disponible para ti. Dice Pablo, Él nos rescató y aún rescata. Amén. Rescató y aún rescata. Aleluya. Esa es la número 1. ¿Por qué debemos obedecer al Señor? ¿Por qué tenemos que sentarlo en el trono de nuestras vidas? Número 1. Jesús. Número 1. Porque Él nos rescató del reino de la oscuridad. Y algo más. Y nos trasladó. ¿Cómo dice? Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Gloria a Dios. Así que estábamos en un reino, esclavizados en un reino. Creíamos que la vida era despilfarrar el dinero, gozarlo todo hoy porque yo no sé nada de mañana. Creíamos que la vida era estar en adulterio, en fornicación, en borrachera, en droga, en mentira, una vida de mentira. Pero un día el Señor nos tocó y nos dijo, ese no es tu mundo, te voy a sacar de ahí. Y nos trasladó, gloria a Dios. Nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos dicen amén? Él nos rescató y nos trasladó. Gloria a Dios. ¿Por qué debemos obedecer al Señor? ¿Por qué debemos hacerlo el Rey de nuestras vidas? Número 1, porque Él me rescató del reino de la oscuridad. Número 2, porque Él me trasladó a otro reino, el reino de su amado Hijo. Y número 3, porque Él nos compró, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Miren la pantalla, quiero que se vea en la pantalla. Quien compró nuestra libertad. ¿Quién compró nuestra libertad? Yo quisiera que se pusiera a leer en la pantalla. Colosenses 1:14, nueva traducción viviente. ¿Quién compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados? Gloria a Dios. Nuestro rey no es un tirano. Escúchame bien, ya yo voy a terminar. Nuestro rey no es un tirano. Cuando no te gusta un presidente, tú no votas por él. ¿Es cierto? Esa es la democracia. Te soportaré 4 años. Después no voto por ti, si es el caso. Déjame decirte que si tú aceptas a Cristo como Rey, es para toda la vida. No para toda la vida, por la eternidad. Escucha bien, porque esto es un principio importante de esta temática. ¿Te imaginas que ese rey sea tu rey forever and ever? ¿Por siempre? ¿Te imaginas eso? No vas a poder votar por otro. Él es.
Tú tienes que estar claro por qué Él es tu rey entonces. ¿Me estás escuchando? Tú tienes que estar claro. Él no es mi rey porque me dio un carro. Ah, me compré el carro. Ah, por eso es mi rey. No. Si es por eso, el otro rey da mejores carros. Sí, el otro rey da mejores carros. El otro rey da hasta más bendiciones materiales. Si vamos a sacar cuentas. Aquí. ¿Por qué tú vas a escoger a Cristo como tu rey? Tienes que tener claras las bases. Dice Pablo, por 3 razones. La primera, porque Él te sacó del reino de la oscuridad. Si tú alguna vez has estado en el reino de la oscuridad, seguro tú no quieres volver a ese reino. Ese reino en el cual tienes que vivir con doble vida. ¿Cuánto estrés produce una doble vida? Ese reino en el cual todo tu dinero se te va en cosas que no son pan. Ese reino que brilla pero no sacia. Ese reino es el reino de la oscuridad. Él te sacó de allí. Amén. Esa es la primera razón, mi hermana Aida. Para yo decir, Señor, tú eres mi rey, te acepto a ti, te busco a ti, tú eres lo máximo en mi vida, tú eres, Señor. ¿Por qué? Porque Él te sacó del reino de la oscuridad. Número 2, porque una vez que te sacó del reino de la oscuridad, no te dejó botado, te trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. Y número 3, y a ver si ahora puedo verlo en la pantalla. Colosenses 1:14, nueva traducción viviente. ¿Quién compró? Él, nuestro rey ahora, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Ese rey mío no me paga un buen salario, lo dio todo por mí. Yo lo sirvo no porque me da un buen salario, lo sirvo porque lo dio todo por mí. Por mí. Se dio él mismo. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Por eso serviremos al Señor por siempre. Amén. Amén. Iglesia, yo quiero que entiendas esto. Mi amigo y hermano que me escuchas por la internet. Yo quiero que tú entiendas esto. Cristo es tu rey porque Él hizo eso por ti. Ahora, ¿le vas a permitir que sea tu rey?